AZTV, Libertad Televisión. Buenas noches, señores. Episodio número 79 de Echemos Casaca con Asmitia. Hoy 29 de octubre 2025. Hace unos días salieron unos audios muy reveladores de un narcotraficante que quería ser candidato a la presidencia. Quédense, por favor, atentos, porque hoy al final de este episodio saldrá otro pedacito de las conversaciones de Roberto Arzú y el jefe de los Caraduras. Y falta más. El día de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, pues realmente, ¿qué más importancia que el Estado de Guatemala? Lo que usted hoy por hoy está sufriendo como guatemalteco, existe una razón, existe un porqué y existe una estructura criminal internacional terrorista liderada por Acéfalo y la clica de Semilla y Raíces. La inseguridad que usted tiene es causada, el tema de salud es causado y hay una razón del porqué. Y para eso, el día de hoy tenemos a un gran amigo, un estratega, alguien que conoce el Estado y que ha estado cerca de muchos presidentes durante más de 40 años. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que a mi amigo Hugo Peña. Hugo el Elefante Peña, vamos, porque hay que aclarar esa parte. Elefante. Como debe ser. Mira, pues Hugo, te conozco hace años, sos una persona, un estratega político, comunicador político. Y sabes, siempre lo he dicho, sabes lo que estás haciendo. Inclusive en una ocasión yo me recuerdo que el tema del elefante, estábamos viendo cómo participábamos juntos y vos me llegaste a decir, mira Luis, ¿te recuerdas esa reunión que tuvimos? Yo era diputado y yo me decía, mira vos, un elefante. Le dije, no hombre vos Hugo, estás loco vos. Pero le pegaste, yo creo que vas bien con el elefante vos. Sí, estamos caminando despacio, con paso firme. Ya dejamos la primera huella en la elección anterior porque de 29 partidos logramos sobrevivir 16. El elefante en quien nadie creía. O tener escaños en el Congreso. ¿Tienes 2 diputados ahorita en el Congreso? Tengo 2 diputados, una electa por el distrito del departamento de Guatemala y el otro electo por lista nacional. De 32 diputados en lista nacional, el 32. Pero lista nacional. Es complejo. Complejo en un partido nuevo, pero con una marca que es el elefante, que fue estudiada a nivel comunitario, una marca que fue estudiada en zonas geográficas del país en donde el 80% de las personas que estuvieron en el estudio en 6 regiones del país eran gente que no hablaba castellano, únicamente hablaba su lengua materna, en este caso quechua, cachiquel, sotujil o lo que fuera, pero además de eso, eso quiere decir que si no hablaban español, no leían ni escribían. Y entonces es una marca que fue estudiada, 1 año de estudio, y después de eso pues ya vino toda la definición de la colorimetría, el amarillo, que es el color de la prosperidad, igual que el duende, el color de la prosperidad, de la buena suerte, etcétera. Y luego de eso el negro, que es el cimiento de la moderación institucional. Que en mi caso es, si es un sí, es un sí, y si es un no, es un no, pero bien pensado, bien dicho y bien firme. Porque el problema que nosotros tenemos en el país es que en los extremos se genera un río revuelto muy profundo. Y en ese río revuelto muy profundo siempre hay 2 o 3 pelones que son los grandes ganadores. Y yo creo que el país está en absoluta crisis. La peor crisis en los 40 años que yo tengo de carrera en la parte política. Esta es la peor crisis con ausencia de conocimiento, de entendimiento de la realidad, de lo que es el Estado, de la delegación de los principios básicos del Estado. Entonces, honestamente creo que el elefante es una marca diferente, un proyecto bien claro en el tema del desarrollo económico del país y pues con el suficiente carácter, el suficiente entendimiento, la fuerza, el cuero, la cola chiquita para que no te la machuquen, las orejas grandes para escuchar. Toda esa casaca me la sé vos, pero mira, pues a mí me gusta algo. Echemos casaca. A mí me gusta algo, mucho de lo que decís ahorita, y es algo que lo hemos dicho. Primero, vos no podés servir si no conoces. O sea, vos tenés que conocer. Somos un país multicultural con diferentes idiomas, no son lenguas, son idiomas, con diferentes problemáticas, diferentes necesidades en cada una de las comunidades y tenés que aprender. Uno de esos chairos, porque mira vos, aquí cada vez que prendemos esto y nos vamos al aire,
los hijos de la gran puta semilla prenden sus net centers y empiezan a atacar, ¿verdad? O si en uno de esos ataques dicen, es que lo que pasa es que el presidente Arevalo, nunca he dicho eso porque no lo es, el tipo Arevalo que hoy usurpa la presidencia, él no fue hecho para gobernar Guatemala, él fue un excelente presidente de Suiza, exacto, él no conoce ni siquiera el 10%, me atrevo a decir ni siquiera el 10% del país. Vos ya llevas 40 años de carrera y quiero ahondar en esa parte porque primero ya sabes, ya has sido parte de los equipos electorales de muchos presidentes, o sea, personas que han estado en el poder. Has estado cerca de los presidentes, has estado cerca de esas tomas de decisiones de país. Y entonces eso te da a vos una credibilidad y puedes decir y definir, este funciona y este no funciona, pues. Y hay que entender también porque cada vez la situación del país va cambiando, creo yo que ahorita en deterioro, y comparto con vos que estamos ante la peor crisis y hoy necesitamos otro tipo de liderazgos que definitivamente Acéfalo, que es un huevón, que no conoce de Guatemala, que se levanta a las 10 de la mañana, que se acuesta a las 3 de la tarde, si bien le va, probablemente a las 2 de la tarde ya se está echando los guaros o el puro marihuana, no es la persona ideal. Pero también hay candidatos que hoy por hoy, debido a ese mismo deterioro de la propia clase política, vienen a taparse el pecho a decir, es que soy yo. Y quiero entrar en materia. Quiero hablar de Roberto Arzú, que vos lo conoces muy bien. Y que yo también tengo la desgracia de conocerlo y es importante hablar, porque primero él es el delfín, para los que no saben el delfín, es el ungido, pues. Es el que le va a dar continuidad a este nefasto gobierno de Semillas Raíces por parte. Entonces, por eso es de que lo mirábamos a él en todos estos mismos programas que salen todos los ungidos por parte de Acéfalo, en este mal llamado podcast de Tangente, después se va con Roberto Alejos también, y van con todos emisoras vendidas, y toda esta pues, estructura de comunicación bien fafiada, porque ya inclusive salieron fotos de emisoras vendidas de Luis Felipe Valenzuela, creo que se llama Abrazado de Martín, porque son amigos desde el colegio, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver a un Roberto Arzú que lo empezó a empujar el Ejecutivo y también respaldado por la Embajada. Pero en estos últimos días salieron grabaciones muy preocupantes de este personaje nefasto, manipulador, extorsionador, pues ya podemos decir narcotraficante también, con la cabeza de una persona que inclusive ya mataron. ¿Qué crees vos que el país se merece una persona como Roberto Arzú? O sea, ¿qué decís vos de todo eso? Bueno, primero tengo que remontarme a 40 años. El país se merece el gobernante que elige. Es correcto. Que elige. Pero no en esta ocasión que fue fraude, vamos. Pero no ha sido demostrado. Hijo. Que es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, no tenemos certeza. Pero ya fue demostrado, Hugo. O sea, No ha sido demostrado porque, por ejemplo, esas son las expectativas que la gente tiene. O sea, si a mí me dice el Ministerio Público con una acusación formal y me demuestra con el código madre de los sistemas que hubo una alteración del sistema y es fácilmente comprobable con todo el sistema de tecnología que hoy hay en el planeta, ¿sí?, la gente tendría mucha más credibilidad en el sistema de justicia. Pero lastimosamente, lo tengo que decir, yo de verdad creo en el sistema de justicia, pero tengo que decir que no han sido contundentes. Y cuando no sos contundente en un pueblo que tiene 40 años de decepción tras decepción, ¿sí?, entonces las narrativas, ¿sí?, que son figuras literarias creadas y hechas para engañar gente, son las que prevalecen. Ahora, en este caso, las narrativas que montan desde el organismo ejecutivo los muchachitos que llegaron con el partido oficial al Congreso de la República y que han sido expandidas en diferentes áreas. Entonces, la red social hoy es un aliado perfecto para ese tipo de narrativa, como figura literaria. Eso quiere decir, nos han estado dando cuento y la población lo ha ido creyendo poco a poco, pero se ha venido cayendo. Y yo tengo que aclarar esto, señores, también para que ustedes lo sepan. Hugo tiene muchísima experiencia en política, 40 años.
pero si tenemos que ponerle alguna especialidad, doctorado o ultradoctorado, es en tema de comunicación. O sea, lo que está diciendo Hugo hace mucho sentido. Y yo voy a tener que ir en contra tuyo en el tema que ya fue demostrado. O sea, el Ministerio Público presentó, si te recordarás bien, en octubre del 2023, previo a que estos nefastos terminaran de ejecutar su fraude, que ellos fueron amañados con financiamiento de USAID, con financiamiento del cartel de los soles de Venezuela, y operado por parte de Todd Robinson desde una casa de Santa Catarina Palopó, que es la casa de hoy este maricón que tenemos en el Linguate Harris Whitbeck. O sea, se llevó a cabo. Aquí tuvimos la oportunidad de tener a la fiscal Leonor Morales, que es la que lleva a cabo y presenta el caso de la modificación, porque no hay ni siquiera el delito de fraude electoral, sino que la modificación de resultados, de la adulteración de los resultados, y sí nos hace ver de que dentro del sistema hubieron modificaciones, es decir, cerraron ciertas mesas, los resultados electorales a las 4 de la mañana, el día electoral, se presentaron dichas pruebas. Ahora, hay que entender también y hacerle ver a la población, porque es un tema de narrativa que vos estás hablando, que el sistema de justicia depende de muchos actores. El Ministerio Público ya presentó las pruebas y las presentó en octubre-noviembre de 2023 en una mega conferencia de prensa donde ya se ven los resultados, y aquí vino a desmenuzar la fiscal Morales los hallazgos de dicha modificación de resultados. El problema eso llega al juez Freddy Orellana, que hoy ya también está dentro de la complejidad que hoy nos atañe a los guatemaltecos, y él viene y, apegado a derecho, pues revisa la evidencia y manda un oficio memorial, como le queramos llamar, desconozco el término técnico, pero es un documento con toda la evidencia presentada por parte del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral. Y es ahí donde la nefasta hoy, que también está usurpando la presidencia y es una de las mayores traidoras de la patria, Blanca Odilia Alfaro Nájera, se sienta en dicha notificación por parte del juez y no hace absolutamente nada. Se llevan más evidencias al juez. La ley electoral de partidos políticos, porque yo sí soy respetuoso de las leyes, establece que cuando se comete algún delito se tiene que abocar al Código Penal. Entonces es competencia del juez Freddy Orellana. Es más, ratificado por parte de la Corte de Constitucionalidad ya. Y entonces lo que hoy estamos viendo es la culminación de un proceso que arranca con evidencia desde noviembre de 2023, y cuando culmina que en lo siguiente. Es parte de lo que hoy por hoy tenemos a Céfalo y la clica de Semilla haciendo esa pendejada que hacen en el Salón de Banderas, que por cierto el día de mañana es la reunión de la OEA, y el juez Freddy Orellana, al no tener respuesta por parte de esta nefasta traidora de la patria, Blanca Odilia Alfaro Nájera, y no me canso de decir su nombre para que la gente se recuerde de ella, miren su cara, es la misma, ya la hemos mencionado varias veces. Decirle, señora Blanca Odilia Alfaro Nájera, el partido Semilla está cancelado y todo lo actuado no pudo haber sido. Y con esto concluyo, porque necesito que el experto en la narrativa y en comunicación me retroalimente para que le hagamos entender a la gente. La ley electoral de partidos políticos es muy clara. Pregunto, vos sos conocedor de leyes también. ¿Sos abogado también, no? No. Pero ya sos más que un abogado porque lo conoces. ¿Vos te hubieras podido postular a la presidencia sin un partido político? No. ¿Un diputado se puede postular a una diputación, a un curul, sin un partido político? No. Entonces lo que para diciendo, para la simplicidad de la gente, es, hoy por hoy, todos los que están ahí no se pudieron haber postulado. O sea, no pudieron haber llegado de milagro como nos lo metieron USAID. Y por eso entiendo lo que vos como comunicador me decís. Pues a la población sí estamos frustrados, pues. Pero un tema, tiempo y espacio. En ese momento, sí podían. Después de la resolución del juez Orellana, que se apoyó en el 249 y 251 del Código Penal, que es a donde viene directamente de la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley constitucional. Sí. ¿Sí? Entonces, de la ley constitucional bajás al Código 249, 251, aplica la función del juez. Pero han pasado 2 años. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando tú quieres retrotraer un proceso de ese tipo, es una historia que nunca en la vida la hemos vivido y lo que vamos a poner en riesgo ahí es la República. Yo no sé, fíjate. Luis, la República es el sistema de integración de intereses de los tres poderes del Estado, que hoy es lo único que sostiene a esta nación. Porque la democracia se la han pasado por arriba, por abajo, por el arco Sí, del Hugo, triunfo pero y han hecho averías. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Vos, si vos hablas con el guatemalteco, y yo sé que vos lo haces porque vos sos una persona de campo, vos vas a hablar con la gente, le vale guango la República. Están comiendo mierda, no tienen seguridad, no llegan a fin de mes, no tienen cómo llevar a su hijo al colegio, se está muriendo la gente de hambre, pues. Y entonces, y aquí... volvamos a los técnicos otra vez. Fíjate vos de que yo tuve la oportunidad, y yo me fui a trabajar a México un tiempo, y tuve la oportunidad de sentarme con un magistrado de la Suprema Corte de México. La Suprema Corte de México es la Corte Suprema de Justicia acá. Dentro los conocedores de política, porque aquí nos miran de todo, ¿verdad? Entonces los que saben de política y saben de sistemas de justicia saben que la Suprema Corte de México es de las mayores cortes, o de las más respetadas, digámoslo así, previo a la reforma que hacen estos hijos de su madre de Morena, que son destructores al igual que estos cabrones, pero previo a esa reforma judicial que hacen, son las de las más respetadas. Me siento, fíjate vos, 3 horas con el magistrado de la Suprema Corte de México. Para mi primera sorpresa es que se conocía la Constitución a detalle, la de Guatemala. A detalle. Ahí dije, obviamente es alguien conocedor de leyes. Y me dice, ¿sabes qué es lo que tiene tu Constitución? Primero, yo creo que la Constitución que nosotros tenemos es espectacular. Pero él me hace la siguiente observación, yendo en el tema de república. Ustedes nunca van a poder tener una república porque hoy por hoy lo que hicieron es que desmembraron una cámara que debería estar dentro de la Corte Suprema de Justicia y crearon la Corte de Constitucionalidad. Y entonces el criterio judicial depende de 5 magistrados. Que los que hemos estado en esto, nos vamos a la magistratura de esta nefasta Gloria Porras, que también es una de esas traidoras de la patria que tenemos que reconocer y entender, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esta Corte de Constitucionalidad, lo que pasa, y yo hago esta analogía, en un juego de fútbol, vos tenés un árbitro, tenés dos contendientes, que se tienen que respetar ciertas reglas del fútbol. No puedes tocar la bola con las manos sobre el portero. O sea, todo el mundo sabemos qué es el fútbol. Ahora, tenemos hoy un árbitro que se llama la Corte de Constitucionalidad, que en nuestro país se ha metido a meter gol, a parar un gol. Se ha metido inclusive al graderío a vender poporopos. Me explico. Le ha dicho al Congreso, mire, legisle diferente. Ha ido en contra de fallos del organismo judicial, es decir, ese fallo no me gusta, papito, para atrás. Ha ido ante propios artículos de la Constitución que le otorga el poder de la política exterior en el tiempo del presidente Morales, por ejemplo, dice, usted no puede echar un embajador. Es decir, a mí cuando me digan república, aquí en Guatemala tenemos una pata de más que lo que conlleva es a impedir la república. Regresemos al caso que estamos hablando del tema de Semilla. Pero hagamos la analogía. Sigamos con la analogía. Importantísimo lo que dijiste. Hoy en el fútbol es lo mismo que el VAR. Sí, claro. O sea, nosotros fuimos incapaces de evitar que nos metieran un sistema de control paralelo que manda más que cualquier organismo del Estado, número 1. El VAR hoy, cuando vas a revisar la jugada, te dice quitá, sancioná, volvé o regresá. Que le fue quitando el criterio al juez. Es correcto. Volvió es más le quitó la emoción al juego. No necesariamente. Yo creo porque es lo que pasa, y hemos visto también muchos árbitros, que en otras ligas, llámense la española, por ejemplo, el Barcelona, yo soy Real, vamos, yo no sé qué seas vos, pero... Atlético. Pero el Barcelona le pagó por muchos años a los jueces. A los árbitros. ¿Vos sos del Real? Yo soy del Real. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas copas tienen ganadas? Suficientemente más que el Barcelona y cualquier otro equipo. ¿Pero en qué época? Suficiente, ¿Pero mira, por qué puede pasar una eternidad. Pero el Real Madrid siempre es el Real Madrid. Lo que sí es de que, pues vámonos a esa analogía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el VAR? ¿Cuánto quisiera yo que aquí tuviéramos un VAR en nuestro sistema de justicia?
Porque lo que hace el VAR es decir, no, papito, mire, sí hubo mano. ¿Sabe qué? Se tiró en el área pequeña. Aunque hayan pasado 5 minutos adelante. No, porque por eso lo paran. Claro. Le dicen, claro. hey, papito, mire. Exactamente. Papito, mire, usted se está pasando de verga, pues. Eso no fue penal. Pero fue... No, espérese. Vamos a revisarlo al VAR. Entonces, regresando a lo que nos atañe ahorita. Semilla llegó con fraude, con un financiamiento de una estructura criminal internacional terrorista. Ya lo dijo Marco Rubio, lo dijo Pam Bondi, que aquí se usó dinero del cartel de los soles para financiar e inclusive para sobornar funcionarios. Y por eso Samantha Power vino, la ex directora de USAID, a levantarle la mano a Céfalo, nomás supuestamente tomó. Si hoy tuviéramos un bar aquí, nos dijeran, miren señores, primero aquí no existe república. Aquí hay un hijo de la gran puta que se metió. Ese hijo de la gran puta tiene nombre y apellido y es un negro pasado que aparte pedófilo, Todd Robinson, se metió. Jugó otro árbitro, Iván Velázquez, y nos vino a adulterar nuestra reciente historia política del país. Y hoy llevamos 2 años, o esos 5 minutos que vos dijiste del fut, que se cobró un penal que no se debería haber cobrado. Es que ahí hay mucha tela que cortar, Luis, porque en 2000, esta cosa arranca el 21 de septiembre del año 2014. Ahí es correcta, por ahí por abril cuando comienzan las manifestaciones, ¿verdad? No, en 2014, 21 de septiembre, que es, hay que recordarlo, cuando hacen la postulación del ex candidato presidencial del Partido Patriota, en esa época, ahí arranca la guerra aquí, 21 de septiembre del 2014. En el 2015 desaforan a la vicepresidenta, en abril, en septiembre desaforan al presidente y ponen a un inútil con los brazos amarrados como Alejandro Maldonado. Totalmente de acuerdo con vos. Entonces, que siempre tuvo aspiraciones políticas, zurdo, que se prestó a hacer todo lo que hizo y lo único que hizo fue, señores, aquí no pasó nada, cerró, se engarulló y vámonos adelante, ¿verdad? Y hoy vámonos con eso. 9 meses de gobierno. Nefasto. Paralizó el país. Triste, paralizado el país y desde ahí arranca en el 2016 la lucha. Una lucha sobre principios ideológicos absurdos y estúpidos, porque hoy lo que no tenemos en el país es mano de obra joven de 18 a 35 porque toda viaja fuera del país. Lamentablemente. No tenemos. Entonces hoy tenemos un país en un estado de gravidez absurda. Yo te podría decir que estamos en serio a punto de entrar a una sala, a una sala de intensivo de un hospital en el país hoy. No, ya estamos muertos, porque nos están reviviendo. Yo creo que tenemos que entrar a revivir. No, yo creo que no. Yo creo que no depende específicamente de nosotros, pero sí de la capacidad que tengamos de poder pensar y de poder proyectar la nación que debiéramos de ser. Uh-huh. Y que no hemos sido en 40 años, porque también hay que hablar de que todo lo que pasa aquí no pasa por casualidad. Hay un sistema de intereses muy profundo, manejado por dirigentes absurdos, y no hablo de dirigentes únicamente políticos. Porque al final de cuentas los políticos simplemente en 40 años han sido títeres del sistema. Es correcto. Pero el verdadero sistema es el crimen organizado que está dentro del Estado y que sostiene la República y que hay que entenderlo para poder gobernarlo. Porque no podés transformar un país si no rescatás la institucionalidad. No podés ser diputado si no tenés partido. No podés ser presidente si no tenés partido. Uh-huh. No podés participar si no tenés partido. Uh-huh. ¿Sí? Pero por lo menos así lo dice la ley, ¿verdad? Pero una ley de rango constitucional. Pero la institucionalidad es lo que respalda a las grandes potencias. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los señores del partido oficial, que el presidente podría ser... Es que no es partido, no le llamas partido. Bueno, o de la institución de la oficial, agrupación criminal que hoy usurpa la presidencia. De la agrupación que está hoy tratando de hilar cosas en el Congreso de la República con un montón de patojos y 2 señoras Mareos. adultas. Sí. Yo estoy de acuerdo con que el presidente de la República estaría mejor gobernando en Suiza, desde luego, porque en Suiza no hay problemas. Pero nosotros tenemos un país problemático, claro, multidiverso, idiomático, 23 idiomas. No somos lo mismo que El Salvador. Que me perdone la gente que ama al presidente Bukele, pero el presidente Bukele está gobernando 6 millones de personas que hablan un solo idioma. Chiquitito.
que planificó muy bien sus 18 meses para entrar al cambio de la seguridad. Perfecto. Pero nosotros no somos lo mismo. Aquí somos 20 millones ya. 20 millones Sí, Hugo, pero con multidiversidad cultural y de pensamiento estratégico. Tal vez una cosa buena como La vamos la a que tener. La vamos a tener. Yo no lo sé. Yo no dudo y la gente no puede volverse a equivocar. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene que aprender a dejar de votar con el hígado y yo te voy con a el también corazón. parar en eso. ¿Por qué? Vamos al guatemalteco que vos sí lo conoces. Sí, es profundo, es terrible. El guatemalteco que está allá viéndonos, porque nos mira. El guatemalteco que probablemente hoy agarró y llegó de su casa con un día jodido laboralmente hablando. Muy probablemente lo llegaron a extorsionar. O está viendo cómo llega a pagar la extorsión. Con su hijo enfermo y que no sabe ni siquiera a qué colegio. Es más, al guatemalteco que le tiene que decir mañana a su hijo, mira, no te puedo dar de comer, anda a ver qué comes al colegio, pero ¿sabes qué? No vayas al baño, porque no hay. A ese es el guatemalteco que yo quisiera hablarle. Y yo no puedo decirle a ese guatemalteco, ¿sabes qué? Seguí sufriendo. Y lleguemos al 2027, pero pensá tu voto. Porque hoy vos sos un líder nacional, te guste o no. Estás encabezando un proyecto político. Es más, fuiste candidato a la presidencia. Entonces yo no puedo permitir que hoy por hoy platiquemos en el mañana. Yo tenemos que practicar en el hoy de Guatemala. ¿Qué haría yo hoy? Pero espérate que te voy a dar tu escenario. Espérate, yo sé que tenés. Pero entonces el guatemalteco, a ese mismo que está frustrado, que de verdad esas son las condiciones que acabo de yo plantear de la mayoría de los guatemaltecos hoy por hoy. Y lo podemos decir con números, ¿verdad vos? Los homicidios crecieron de 16 a 24.5, estamos en guerra. Hoy por hoy las extorsiones subieron a 30%, es decir, ya no puedes ni siquiera montar un negocio porque sabes que tenés que pagarle la clica si no te quiebran el culo, porque las escuelas no abren, porque tenés que caminar 2 horas para llegar a un puesto. O sea, lo podemos hablar con números, pero el guatemalteco generalmente, o la mayoría la está pasando mal. Entonces hablemos lo que está pasando hoy. Primero, yo no permito decir, es que ya pasaron 2 años y por lo tanto no podemos retrotraer. Claro que lo podemos hacer. Estos hijos de la gran puta por día que pasan están destruyendo el país. Ellos no deberían de estar ahí tomando las decisiones, ni mucho menos las riendas del país. Número 1. Número 2. Y regreso a Roberto. Mira toda la vuelta que vimos a dar. Pero es que hay que regresar y hablar de él. ¿Sabes por qué? Porque ese guatemalteco, en teoría, con la última encuesta, que es de una empresa reconocida, respetada, Sid Gallup, lo ponía a él punteando. Ojo, él ya era otro líder nacional, o por lo menos con incidencia en el quehacer nacional. Ojo, y él aparte de todo, iba a portar la estafeta del gobierno. Mucho ojo con eso. Cuando tenemos un gobierno inflado de recursos financieros y con a la vuelta de la esquina con un proceso electoral. ¿Vos conoces a Roberto Arzú? Sí, lo conozco bien, conozco a Roberto. Lo conozco. Tengo que decirte con profunda tristeza que no conoce el Estado, que encontraron en una narrativa, en historias bien contadas, el posicionamiento. Y nosotros somos un electorado ilusionista. Muy fácil nos enamoramos de un personaje. Y es lo que es, nada más. Yo he hablado muchísimas veces con él y siempre le he dicho, ¿por qué contaminas tu participación señalando personas? Si el país está en la confrontación desde hace muchísimos años porque a alguien se le ocurrió encontrar en la ideología de la derecha y en la ideología de la izquierda, ¿sí?, los ingredientes para generar la confrontación, que el país se mantenga en confrontación y que nunca crezcamos y que nunca seamos la potencia que tenemos que ser. ¿Por qué señalás personas? Siempre se lo dije a Roberto. O sea, señalé institución, porque la república, la conformación de la institucionalidad en la república y en un sistema democrático fallido y totalmente antagónico a los intereses de la gente, que es lo que tenemos en Guatemala, ¿sí?, no merece la confrontación más. Merece el entendimiento y la integración de intereses. Y eso no está representado en él.
hoy metido en un tremendo lío. En un tremendo lío, porque eso no sabemos en dónde va a terminar. Yo sí te voy a decir, por eso cuando hice la introducción, dije que sos una persona muy moderada, lo cual lo sos. Y no esperaba, esperaba lo que me ibas a contestar. Lo contestaste moderadamente. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí, pero no. Porque la gente aquí le gusta como es. Yo también conozco a Roberto Arzú y sé que aparte de todo, yo sí considero que él es una persona con problemas psiquiátricos, es un manipulador, es un extorsionista con una personalidad adictiva. Lo que hoy por hoy tenemos es un excelente manipulador y que ha manipulado, extorsionado y defraudado a muchas personas. Y esos audios que salieron sí complica aún más la cosa. Porque hoy por hoy, Roberto Arzú, los que lo conocemos, él vive una vida gracias a los recursos del narcotráfico, gracias a los recursos de su extorsión, gracias a la capacidad de manipulación, que eso va en unísono con una personalidad de adicción. Entonces, hoy por hoy, tenemos que hacerle ver primero, a todas las personas que rodean a Roberto Arzú lo complicado que es ese personaje. Y que definitivamente a los que queremos el país, ese no puede ser ni siquiera un personaje que se debe tomar en consideración, Hugo, pero al final de cuentas, esa encuesta él lo ponía en número 1. Pero esa no es una decisión, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Yo era un asesor, yo era un estratega. Claro, ¿sí? Todo el mundo te conocemos como tal. Yo era un estratega, yo visionaba, planificaba, generaba espacios de participación, línea de discurso, 3 presidentes puestos en la presidencia, gracias a Dios. Pero eso no funciona. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tomé la decisión de salirme de todo lo que hacía, de cerrar mis 6 empresas de comunicación. Porque o sos político o sos empresario. No podés mezclar. Si mezclas eso, Luis, estamos muy jodidos, más de lo que estamos ya. Sí, porque entras con una entras con finalidad. un interés. Claro, ¿sí? por supuesto. Entonces, Que prevalece el interés de país. Entonces, cuando yo me meto a esto y decido con mi familia representar una institución, meterte a la cosa pública, es solo la administración del poder en una institución de derecho público como partido político, en este caso el Partido Elefante, no te decía lo que es eso, es una locura, pero lo hicimos simplemente por una razón. Porque nosotros sí creemos que si no se hubiera gobernado este país al revés, porque es lo que hemos tenido, los gobiernos y las mentalidades y las rutas estratégicas del país han sido diseñadas al revés, por la ideología que sea, incluyendo los que están hoy. Si nosotros nos metimos a esto es simplemente porque queremos, aunque tengamos que retroceder a los años 80, porque mira desde cuándo se acabó el desarrollo estratégico en el país, desde cuándo se acabaron las grandes obras, desde los 80 no hay obras, ¿sí? Y lo que también se ha deteriorado es la clase política, porque empezamos con Vinicio en el 85, que desde mi punto de vista es el mayor responsable por no haber establecido la ruta estratégica del país, sino haberla contaminado con los grupos del sistema de poder que manejan toda la vida el crimen organizado. Hoy uno de los principales asesores de Acéfalo, para que lo sepas. Desde luego que sí. O sea, y a la par de él, otros 2 o 3 o 4. Corresponsable de lo que lo está pasando. Y a mí me decía alguien, es que el presidente no decide. Claro que decide, pero decide muy mal. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer independientemente de las personas que quieran participar? Que están en su derecho. Que la gente les puede creer. Que lo que sea. Pero nosotros tenemos que hacer un contraste a lo que la gente ha estado acostumbrada. Que es a vivir en el desorden. Nosotros estamos fuera de los principios básicos de la República, que es el orden y la autoridad. Cuando uno llega a los Estados Unidos y te paras en la fila de migración, estás temblando porque no sabes si te van a dejar, porque ahí está representada la autoridad. Nosotros aquí vemos un policía y nos matamos de la risa con él, lo grabamos, le tiramos el carro, lo escupimos y no podemos seguir así. Simplemente, ¿por qué? Porque hemos perdido el rumbo. Pero ese rumbo a la gran mayoría del país no le sirve. 4.6 millones de guatemaltecos viven hoy de las remesas. Y las remesas es el sistema más mentiroso
en temas de infraestructura y en temas de economía global y en temas de macroeconomía, porque en el momento que a Estados Unidos se le ocurra cerrar el SWIFT en los bancos para que no pasen más remesas, nos convertimos en Venezuela. Y es lo que tenemos que evitar y no podemos en la próxima elección elegir a enfermos que creen que por el apellido o porque tienen pisto o porque son dueños de fincas van a cambiar la realidad del país cuando no conocen el Estado. Este es un momento, Luis, serio. Hoy fíjate vos que como a mí me escriben, ¿verdad? Vos y yo tengo amigos y pues hoy me escribe mi cuate en la mañana. Dice, mira vos, creo que se le cayó la candidatura a Roberto. Dije, ojalá. Porque yo que lo conozco, puede ser la peor persona que puede gobernar este país. No la tiene fácil. Puede ser la peor persona que... Yo te soy sincero, mucha gente conoce mi crítica incisiva y en cierto momento agresiva en contra del procurador de derechos humanos anterior, Jordán Rodas. Y yo les contesto, yo prefiero apoyar a Jordán Rodas que a Roberto Arzú. Y me dicen, ¿de verdad? Claro, porque conozco ese mitómano, manipulador y extorsionista. Pero ¿sabes qué me contesta esta persona? Que yo lo considero es un empresario, vos, abogado, por cierto. Aquí vos, lamentablemente solo no van a dejar participar a la persona que cambiaría a Guatemala. Puta, y en mi morbo yo le digo, ¿así vos cómo así? ¿Quién? Lo tengo por escrito. Gloria Álvarez. Dije, cerote, sos abogado, come mierda. La ley electoral y de partidos políticos tenés que tener un partido. Primero, dos, no conoce el país, no conoce el qué hacer. El próximo presidente sí tiene que entrar a conocer el Estado, cómo se manejan los poderes, cómo se toman decisiones, cómo incidir, cómo verdaderamente ese quetzal que se invierte llega a la comunidad. Comparto con vos eso, pero quiero hablar hoy por hoy con el estratega Hugo el Elefante Peña. Así te llamas, ¿va? ¿Sí? ¿Está bueno? Entonces, Es mi nombre de pila. Ok, perfecto. Entonces tengo que hablar con mi amigo el elefante. Mira, pues, estamos ante una crisis. Ya sabemos, y vos y yo conocemos a guatemalteco, nos está llegando al fin de mes, toda la parte de violencia, la parte de salud, la parte de educación. El guatemalteco hoy por hoy ya está velando por su nariz y si le alcanza un poquito a su familia y san se acabó. Está viendo cómo chingados sale de este fiasco y cómo chingados se escapa de esta realidad a otro país, migra, rompe familia y eso es un rompimiento del tejido social que es la familia. Muy bien. Pero hoy tenemos a alguien impuesto por un fraude que sigue con la misma cantaleta. Mira vos, perdí 9 minutos de mi vida de la última conferencia de prensa que hace este imbécil. No, hombre, no los perdiste. Claro que los perdí. Te la voy a explicar por qué no. Falló dentro de la... Porque hay una oposición, es obvio que hay oposición, pero la oposición... El país completo. La oposición férrea, en este caso, falló en el manejo de los tiempos porque le dieron, así mira, en una tablita le dieron la salvación de la salida para salir a gritar fraude. Primero, no tenemos el ejército de gente con carácter, con agallas institucionales en el ejército para poder generar un fraude. Mira, pues. El 244 constitucional, que es el que le permite al ejército poder disponer de ese tipo de condiciones, no está hoy adecuado a la necesidad territorial que nosotros tenemos en el país. Entonces, salir comandado a gritar... por un general que ni siquiera debería estar ahí, que ya también está usurpando el poder Desde y que luego. es un imbécil, ¿verdad? Así es, pero le dieron en tablita de oro la posibilidad de volver a crear una narrativa de fraude, no de fraude, sino de golpe de Estado en este caso, en donde, vamos a perder el país. Y quedó con... Yo estoy seguro, y ahorita me vas a dar la razón en lo que te voy a decir, no perdiste 9 minutos. Te diste cuenta de la farsa y de la división que habían creado en el Congreso diciendo que unos se convertían en raíces y que los otros se convertían en semilla. Falso. Como lectura Nunca. Política, estoy totalmente de acuerdo con vos. Nunca han estado... Ahí mirabas al imbécil de Samulita por un lado y a Sanabria del otro lado. Que nunca los has visto separados. Facciones de una mara, una es la clica de semilla y la otra es la clica de raíces, ambos miembros de la misma mara de narcoterroristas. Así es. Pero no los perdiste.
Pero Hugo, por favor, este es el episodio número 79. Llevo más de un año dándole duro. Creo que soy fundador del deporte nacional, que es darle verga a semilla, ¿oíste? Yo soy parte de los fundadores. Hoy por hoy el guatemalteco ya está harto. Y está harto de lo siguiente que vi en esa conferencia de prensa de 9 minutos. La misma cantaleta que vi cuando tomó posesión de una forma ilegal. Yo me memoricé el plan de gobierno de Semilla, ¿sabes vos? Puta, yo no sé si vos o tuviste acceso, mucha gente. ¿Y de verdad tenía plan de gobierno? Sí. Abrís el plan de gobierno y lo primero y único que hice es echar a la fiscal general. El guatemalteco ya está pija de esa retórica y de esa narrativa porque en esa conferencia de prensa que hizo, ¡ay no! Acéfalo siendo lo que es, un maricón. ¡Ay no! Pues que me quieren echar y golpe de Estado. Y llama otra vez a los organismos supranacionales que nos deberían de venir a decir cómo vivir. No, señor, aquí se dice el guatemalteco cómo queremos vivir. Y te la voy a decir ahí. Yo en eso estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, porque nosotros, los guatemaltecos, tenemos que aprender a solucionar nuestros problemas. Nadie más. No necesitamos de nadie porque tenemos el suficiente talento, Totalmente. el suficiente carácter, la suficiente vocación de país para rescatar este país. Mira vos, no necesitamos de nadie. De nadie. El Chapín es cabrón donde va. Sí, pero mañana vas a tener aquí a la gente de la Organización de Estados Americanos. Por supuesto. Y entonces viene el verso y la nueva narrativa, y entonces la gente se vuelve a subir. Y los patojos, ojo, los patojos, la gente joven del país, que es a la que hay que hablarle en este momento, se prestan al juego de la narrativa en donde no terminan de entender que el tiempo, Luis, es inexorable, hermano. El tiempo no se detiene. No. Yo no pensé hace 40 años llegar a tener la edad que tengo hoy, la barba que tengo hoy, llegar a pensar como pienso hoy, porque uno no termina de entender cuándo se vencen los plazos de la vida. Y lo que hemos hecho, lastimosamente, es ir viendo, por no entender los tiempos, cómo se pierde un país. Porque lo estamos perdiendo, pero todavía, si la gente termina de entender, podemos recuperarlo en 2 monazos. Y yo, en off, de verdad, primero me enorgullece conocerte y que sos mi amigo. Hablamos y yo te dije, vos, Hugo, mira vos, hablando con el estratega, mira vos, ¿qué está pasando en Guatemala, hombre? Yo no miro ese hartazgo. Yo no miro, por ejemplo, a las cámaras empresariales que deberían ser los primeros que deben estar brincando. Mucha, no tenemos infraestructura. Es que no hay puertos, no hay carreteras, no hay aeropuertos, no hay nada. Te pregunto, ¿las cámaras empresariales han dejado de ganar? Pero espérate. No. ¿Han dejado de ganar? No han dejado de ganar. No, pues. Número 1. Número 2. Porque esto es importantísimo. En el ENADE, ¿sí? El Encuentro Nacional de Empresarios. Sí. Yo he ido a varios ENADES. Y todos los años, 3.8% de crecimiento anual. ¿Qué quiere decir eso? Crecimiento sostenido. No, siguen ganando dinero los mismos. Poquitos. Mira vos, la mayor burla es cuando... Luis, de lo que te voy a hablar es de justicia económica, que es un principio liberal. De lo que te voy a hablar es de libertad individual. Hacer lo que se te dé la gana para producir dinero. Nosotros dejamos de producir dinero simplemente porque el problema más grave del país es la concentración financiera y administrativa del Estado en la ciudad de Guatemala, en donde decidimos desde aquí lo que pasa hasta allá, en Nentón, en Chaal, en Dolores, Petén. No podemos seguir así, Luis, es absurdo. La gente lo tiene que entender. Totalmente, y debemos de democratizar los ingresos tributarios para que vaya... Todo eso lo entiendo. Quiero hacerte 2 cosas. Vi el ENADE de este año. Creamos inversión. ¿Quién chingados va a venir aquí a invertir a Guatemala? Que es una fuente para generar oportunidades y por ende riqueza y satisfacción de cada uno de los guatemaltecos. Yo estoy en contra de la distribución, sino que yo soy a favor de la generación de oportunidades. Cuando es un país donde no hay certeza jurídica, donde no hay infraestructura, trabajemos en eso de primero.
Pero ¿sabes dónde yo sí verdaderamente dije, aquí no tenemos una... Inversión, oye, pues, es que yo tengo que decirlo vos. Dale, por favor. O sea, yo tengo una muy buena relación con el sector privado. Pero llaman a hacer inversión extranjera, pero que no venga a competir con nadie. ¿De qué de sombrero? Si lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a competir con el gran nivel. Y el guatemalteco es bueno para competir. ¿Y cómo vas a competir si tu sistema de educación está 50 años atrasado a lo que está el planeta y la tecnología del mundo? Es imposible poder competir así hoy. ¿Cómo puedes competir cuando tu capital humano está afectado por desnutrición crónica y por ende tenemos a la mujer más pequeña del mundo y a los niños que no van a poder desarrollar su cerebro como es? O sea, 53% hoy, siglo XXI en Guatemala, pobreza. 53%. 53 niños de cada 100 que nacen desnutridos, Luis. Wow. Desnutrición crónica, que es jodido. Absurdo. Ese es el problema más grave que tenemos. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué, va? Totalmente de acuerdo. Porque lo estamos viendo reflejado hoy. Claro. Hoy. En la población. Sí. Lo más importante de un país es el capital humano. Exactamente. ¿Y qué tenemos que desarrollar en el capital humano? Cerebro. El cerebro. ¿Y qué no se desarrolla con la desnutrición? El cerebro. Y altura. ¿Y qué no te deja decidir correctamente? La ausencia de cerebro. Se me hace que tenemos desde la cabeza. Y por eso tenemos, pero quiero, totalmente de acuerdo con vos. Para mí el mayor problema que tenemos como país es la desnutrición crónica. Y mirás una ejecución presupuestaria del tema de desnutrición crónica en un 8% por parte de este gobierno este año. A esta altura. 8%. María Santa. Y cuando le quitaron presupuesto el próximo año también para poder incidir. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama... Es pecado. No. Eso se llama que son unos hijos de la gran puta. Vinieron a destruir lo poco que queda. Y pero eso sí, a la CESAN, que es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la que lleva a cabo la CONASAN, la que sí sabemos lo que estamos hablando, ahí sí le incrementaron su presupuesto. Pero ellos son coordinadores de... Pero no quiero perderla porque quiero regresar a que fue una burla. El haberle otorgado no sé cómo se llama ese hijo de la gran puta del ministro de Comunicación, un reconocimiento, pues. ¿Cómo vas a reconocer a alguien que no ha hecho un puto kilómetro, una casa? Lo bautizamos. ¿Querés que lo bauticemos hoy? Por favor, digámosle. Pero búscalo. Prométeme que lo vas a buscar. Sí, dale. Y que vas a poner un cuadrito así como los que tenés aquí que tienen referencias. La marrana aldana o la iguana mascadora. Por favor. El ratón vaquero. A la verga, qué tipo más nefasto. Pero este tipo le dieron un reconocimiento. Es malo, muy malo. Decís vos, pero ¿cómo te dan un reconocimiento si no has hecho absolutamente nada? Más que huevearte el presupuesto. El año pasado ejecutó un 92%, 0 kilómetros, 0 vivienda. Primera observación. Segunda observación y regreso al Chapín. Pero ¿quién maneja el ministerio? ¿Lo maneja él? La verdad. Jonathan Mencos, el presidente de facto. ¿Y qué empresarios? Y los que le deben plata, porque lo que se han dedicado es a pagar deudas. Entonces, y ahí van la coima. Entonces ahí es donde tenemos que parar porque la audiencia tiene derecho a terminar de entender que lo que nosotros tenemos, audiencia, no es un problema solo de clase política. Tenemos un problema de dirigencia nacional. O sea, nuestros dirigentes políticos al final de cuentas son los que toman la decisión, pero nuestros dirigentes empresariales tienen muchísimo en esa decisión. Y los dirigentes sindicales igual, y los dirigentes estudiantiles igual, y los dirigentes deportivos igual. Tenemos un problema de dirigencia y de ausencia de participación porque aquí nadie trabaja por su comunidad, trabajan por el derecho de su bendita nariz. Y ese es el propósito de la transformación. Estoy 100% de acuerdo con vos y lo voy a complementar con lo siguiente. La clase política es un reflejo de la clase empresarial, de los productores. Al final de cuentas tenemos lo mismo que están ahí, solo que es bien jodido para la clase política. Porque son los que están, los puedes ver. Los otros juegan en el anonimato. Y ahora te lo voy a dar con cifras, ya que a estos progresistas les fascina que lo que diga el Banco Mundial. Dice lo siguiente, señores, el 87% de la estabilidad de un país en desarrollo, como lo que es Guatemala, depende de la estabilidad política. Lo pueden revisar, ahí lo dice exactamente. Entonces, agregarle algo a eso. Y también de la capacidad de un país de producir sus propios recursos. 100% de acuerdo con vos. Entonces ya vimos que lo que tenemos hoy por hoy, hay diferentes actores que influyen. Es muy fácil agarrar la piñata de la clase política, pero son, al final de cuentas, un reflejo de...
Como entran por modas, ¿verdad, Hugo? Uno dicen, es que hay que reformar la ley electoral de partidos políticos. Yo estoy de acuerdo, esa mierda parece Frankenstein, no han hecho reformas y la mierda, y al final de cuentas es una cosa que no te deja ni siquiera participar ni emitir una opinión, porque viene una hija de la gran puta como la que tenemos hoy por hoy y dice, usted no puede participar, ¿por qué no? ¿Por qué? Entonces se presta mucho al criterio de cada uno. Pero al final de cuentas, la reformamos o no, lo que vamos a tener en el Congreso es un corte transversal de lo que es la sociedad. Si en la sociedad hay narcos, allá va a haber narcos. Si en la sociedad hay rateros, ahí van a haber rateros. Si en la sociedad hay empresarios, ahí van a haber empresarios. Pero si miramos la sociedad guatemalteca, al final de cuentas lo que más hay son buenos. Los guatemaltecos somos buenos. La mayoría. Por supuesto que hay manzanas podridas. Por supuesto que hay de todo lo que mencioné anteriormente. Roberto Sazúa, muchachos. De todo. Pero al final de cuentas, otra cosa que quería hacer es, en esos tomadores de decisiones, en esa dirigencia, que yo he llegado con ellos a decirles, Cerote, reacciona, hombre, tu empresa, tu patrimonio está en riesgo. Así es. ¿Y sabes qué es lo que me contestan? ¿Cuándo irá a venir Trump? ¡Ay, come mierda, hombre! No, o sea, no podemos esperar que venga el presidente Trump, al cual está cambiando la política nacional, mundial, y espero que tarde o temprano ya nos está viniendo los coletazos de lo que está haciendo, gracias a Dios. Pero no podemos esperar a ellos. Al final de cuentas, nosotros tenemos la decisión y nosotros mismos. Nosotros tenemos que marcar nuestro destino, nadie más. Regreso al estratega. A la estratega Hugo el Elefante Peña. Hoy mirás a un acéfalo impuesto, un presidente impuesto. No le puedo llamar presidente porque no llegó a las elecciones como tal. Si hubiera llegado, tiene todo mi respeto. Yo siempre he sido muy respetuoso de las autoridades. Este hijo de la gran puta no. Tenemos a una clica de mareros dentro del Congreso que hacen una conferencia de prensa de 9 minutos. Yo sigo pensando que perdí mi tiempo. Nefasto. Para hacer la llamada a la Carta Democrática a la OEA. Eso te lo pongo como estratega, para que miremos esos elementos. Tenemos el mayor negocio y defraudación del Estado que se llama UNOPS, con los precedentes que ya tenemos de UNOPS. 923 millones. 943, 923. 943. Bueno, millones de dólares. Que ya le hicimos un pago adelantado de 110 millones de dólares, si no empezaban a trabajar, y que lo que decían era la panacea para poder suministrar. ¿Y cuántos productos he recibido? La panacea para suministrar y tener el abastecimiento de los hospitales, y todavía los hijos de la gran diabla vienen y sacan de que están abastecidos. No están abastecidos. Ya tuvieron que cerrar servicios de salud. En Jutiapa lo cerraron, en el Hospital General San Juan de Dios no hay tomógrafo. En fin, tenemos un obsesivo. Y por el otro lado tenemos un gran problema en los índices de violencia y de la seguridad, que para mí es lo primordial que debe proporcionar el Estado, o lo mínimo, es la seguridad ciudadana. Se han incrementado los homicidios de 16 por cada 100,000 a 24.5. Son índices de guerra. La extorsión ha subido en un 30%. Y para la guinda del pastel se fugan mareros. Uno de ellos no tenía ni siquiera una pierna, pues. Es decir, salieron por la puerta abiertos y, por supuesto, participación de las propias autoridades. O sea, como estratega y como comunicador, que ese es. Yo no conozco una persona con tu capacidad de poder identificar y comunicar y de generar de narrativa. ¿Qué está pasando vos? Bueno, 2004-2008. En ese periodo, con la farsa de los acuerdos de paz de 1996, porque fue una farsa. Totalmente de acuerdo. Nunca. Fue una medalla que le puso un presidente que no había necesidad. Nunca se legitimó absolutamente ningún acuerdo que aparentemente se firmó. Y si no se legitimó en el Congreso de la República, no existe. Pero quedaron sustentados algunos acuerdos verbales que después se hicieron efectivos en el año 2004-2008 en el gobierno de los empresarios, Oscar Berger, y del líder del pensamiento progresista del país, Eduardo Stein. Digo los nombres con propiedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la ausencia de autoridad y de la extorsión, del secuestro, de la muerte y de todo lo que pasa en el país en temas de delincuencia organizada es de ellos. Ahí fue cuando nace la CICIG también. Ellos desactivaron el sistema de inteligencia nacional.
El ejército tenía en esa época 70,000 miembros. Y muchos de esos 70,000 miembros eran gente que estaba pendiente de lo que pasaba en su cuadra. En esa época se les llamaban orejas. Eran muchos G2, tenían un salario mínimo, pero con ese salario mínimo las fuerzas recibían información de lo que pasaba cuadra por cuadra. 2004-2008 deciden, vamos a cumplir con los acuerdos de paz. ¿Qué acuerdos de paz si son una farsa? Y entonces van y sacan todo el sistema de inteligencia operativo del Estado. Despiden a toda la gente, la sacan y ¿qué pasó? Desde ahí empieza el deterioro en temas de seguridad. Por eso te dije al principio de la entrevista, aquí hay que regresar mucho tiempo atrás, vamos a tener que regresar en todos los ámbitos, Luis, ese es el problema. Porque antes lo hacíamos todo bien. Hoy tenemos los mismos problemas de antes con el triple de gente. O sea, los problemas son mucho más grandes. Pues el tema de la seguridad es un problema que arranca en el 2004-2008, desactivan el sistema de inteligencia operativa, no sabemos dónde están los delincuentes y nadie lo quiere activar. ¿Por qué? Porque generan ingresos. Porque hay talacha. Porque hay funcionarios que reciben plata por eso. En este gobierno, en el anterior gobierno, en el anterior gobierno y en el anterior gobierno. Entonces hay una corresponsabilidad en eso. ¿Y a quién matan? Al emprendedor. A usted que quiere soñar con un mejor país y con una nueva vida, es al que llegan a matar porque le ponen el celular que lo tiene que contestar y si no lo contesta lo matan. Y si no, hace 2 días en un bus murió un muchacho de 23 años con su novia en un bus, ¿sí? Comiendo, simplemente porque era su segundo día de trabajo, no sabía quiénes eran los extorsionistas, le fueron a dar el celular, no lo quiso agarrar y lo mataron. De ese nivel es el país, el problema que tenemos en temas de seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sacar más policías? No. La policía está infiltrada 100%. Por eso es que se llama crimen organizado, porque se organizan y piensan para el mal, para hacer el mal. Y el Estado, si hace su función, tiene que estar ¿de qué lado? Del lado del bien. Supuestamente. Hoy estamos en Ciudad Gótica. Sí. Hoy estamos en Ciudad Gótica. Esa es la verdad. Es absurdo, pero es la verdad. Entonces, Luis, tenemos que regresar al principio. Tenemos que regresar al principio, pero con medidas urgentes. Porque si hoy creemos que en el Congreso de la República vamos a tener a la Plataforma Estratégica de Salida y de Legalidad aprobando una ley para declarar los terroristas, no sirve absolutamente nada si los terroristas andan en la calle. Si no sabemos dónde están. Son parte de este gobierno. Claro, o son parte de este gobierno. O la última acusación de hace un par de días, ¿sí? En donde sale el subdirector de presidios diciendo que era el ministro, ¿sí? Los 2 ministros los que encabezaron la fuga de las personas que salieron de la cárcel. Claro. Eso ya lo declaró públicamente Entonces, cuando tú tenés ese nivel de contaminación y de podredumbre dentro de las instituciones del Estado, o vamos al inicio, ¿sí? O reiniciamos en algún punto. ¿Qué significa ir al inicio? Ir a una consulta popular para que autorice cambiar el 278 y a partir del cambio del 278 limitar funciones y crear una Asamblea Nacional constituida. No una Asamblea Nacional Constituyente, son 2 cosas distintas. La constituyente ya fue en 1984, la constituida es la continuación con cosas muy específicas y concretas que necesitamos cambiar en las leyes. Son reformas constitucionales, pequeñas reformas. Sí, pero a partir del 144 constitucional. Del 144 en adelante. Lo demás no, porque en los anteriores están los derechos individuales y los derechos sociales. Ahí no. Del 144 en adelante está la gestión del Estado, Luis. No podemos seguir gestionando esto y te voy a poner un ejemplo que es muy sencillo y que la gente quiere. Porque estos dicen, vamos a combatir la corrupción. Y la narrativa de la corrupción, y la corrupción, y la corrupción, y la corrupción, sí. Pero ¿quieren combatir la corrupción? Ok, cambien un artículo de la Constitución Política, el 171B, que dice y faculta a los diputados para que aprueben, imprueben o modifiquen el presupuesto. ¿Dónde arrancó esto? En el 2004. Es que hay que decirlo.
¿Y de dónde salió en el 2004? En la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de ese 2004-2008. Es nefasto, pero es la verdad. Entonces, Luis, la seguridad es un problema grave. Total. Que hoy simplemente es una consecuencia. Pero para eso es, o cambiamos la Constitución así, o empezamos a instalar el sistema de inteligencia operativa del Estado. Que esa es la primera propuesta, porque no te queda de otra. Si no sabes en dónde está el ratón, ¿cómo le vas a meter el bazucazo o el escobazo? Si no sabes en dónde está el ratón, no le puedes meter un escobazo. Entonces, en el año 2012, el ministro de Gobernación que arrancó en el año 2012 y el ministro de Defensa hicieron un plan para insertarse dentro de la clica y demostrar que se podía no tener muertos en una zona específica de la ciudad. Lo hicieron, entraron a las clicas, se pusieron de acuerdo. Ahí están las estadísticas, mes de junio y mes de julio del año 2012. Pero dejó de entrar la plata y vino la contraorden. ¿De quién? Del sistema. ¿Quiénes administran el sistema? Poquitos. Somos 20 millones, 200 personas. Ni el 0.0001% administra este país y eso es lo que hay que combatir. Entonces la seguridad empieza por el restablecimiento de la inteligencia. Y después de eso, por toda la tecnología. ¿Para qué tenemos tanta tecnología hoy? Para estar chateando y para estar tuiteando. Mira, vos, y para estar... Lo que sí me hace, primero estoy totalmente de acuerdo con vos. Y qué bueno que haces esa cronología de dónde arranca, porque hay que decirlo con nombre y apellido. ¡Claro! Stein fue uno de los actores más nefastos que ha tenido este país. Sí. Y todos los que lo acompañaban, porque él hizo eso y también él fue el que instauró la CICIG. Ojo. ¿Junto a quién? Junto al actual Edgar Gutiérrez. ¿Y él qué es hoy dentro de este gobierno? El embajador de México, entonces, que es el que le está dando cabida a todos estos hijos de la gran puta. Por eso hay que decirlo con nombre y apellido. Pero también en ese momento pasaron varias otras cosas. O sea, hay que entender, y qué bueno que lo haces de esa forma, porque yo cuando fui diputado, fíjate vos, llega alguien conmigo y me dice, mire, diputado, fíjese que está la iniciativa de la prevención de la violencia. Y a mí me hizo sentido. Y dije, ¿dónde está el estudio? Miren, aquí está, lleva años. Convoqué a una mesa de análisis como diputado. Y soy ponente de la ley de prevención de la violencia. Era lo que vos estás diciendo. Al final de cuentas, dentro del Ejecutivo, dentro de las 14 carteras, eran 85 personas con duplicidad de funciones. Y estábamos diciendo, no, esto se tiene que hacer de una forma coordinada. O sea, la prevención, al final de cuentas, depende de muchas acciones, porque la violencia es un resultado de muchas cosas. Y le metimos una parte importante, que era la parte de inteligencia, tecnología. En otros países tienen su C4, vamos, y ahí tienen el comando, control y todo para poder identificar dónde está el que quiere cometer el delito, porque una vez cometido, pues ya es muerto. Ya no sirve de nada. Es correcto. Es una estadística. Y eso nos tiene a nosotros preocupados, porque el guatemalteco de hoy, el de ahorita, su mayor preocupación sí es llegar a fin del mes, pero no, es la inseguridad. Mira vos. Y en el Congreso es un cabildeo, tenés que conseguir los números, la capacidad y las voluntades y las negociaciones políticas para poderlo hacer. Me moví. Primera lectura, puta, nadie la vio, ni la vieron venir. Dictamen favorable por parte de la Comisión de Gobernación. Segunda lectura, y en eso estaban miembros del Ejecutivo en una visita en Washington. Hasta donde llega. Y cuando estaban ahí, me llamaron. Yo era oposición. Mira, Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo así que estoy haciendo? Y tenés aquí con pelos de punta en Washington a la mano. Y yo, ¿por qué? Porque dentro de la inteligencia, pues yo había metido lo poco que queda de inteligencia. El ejército, gobernación, trabajen de la mano, identifiquen y tengan una política de prevención de la violencia. Mira vos. Prensa vendida, saca todo un editorial de la complejidad de la ley. La parquearon. Ahí está, por cierto, diputado, si alguien la quiere agarrar, hagan la propia. ¿Qué número es? 5686, te lo puedo pasar. Ahí está. Segunda lectura tiene ya. Y vos sabés de que el proceso legislativo, una vez ya tenga dictamen favorable, ya se vuelve una iniciativa eterna. Es decir,
cualquiera la puede ver y subirse en ella, pero ya tiene una segunda lectura, hace falta la tercera y redacción final. La pueden modificar, tienen toda la capacidad de hacerlo. Pero voy a que esto que vos mencionás y que hoy lo traes a colación con una cronología muy bien detallada, con responsables, al final de cuentas el sistema es el que no te deja caminar. Es el que no te deja caminar. Entonces, ¿cómo te vas a alejar del sistema? Es imposible. Lo tienes que hacer. Lo tenés que, si no controlar, ¿sí? Por lo menos tenés que hacer que el sistema te permita avanzar en temas de justicia económica para que la gente tenga dinero en la bolsa. Temas de seguridad específicos hoy. El Ministerio de Gobernación está diseñado para solucionar ese problema. Debería de, vos. Tiene 5 viceministerios, Luis. Debería Lo de. tiene todo, lo tiene todo. El primer viceministerio es el viceministerio de Seguridad, que tiene que ver con toda la parte reactiva. El segundo viceministerio es el de la administración, toda la parte de la administración, compras, etc. El tercer viceministerio es el de la organización comunitaria, que es a donde nosotros tenemos que referir todo el proceso de inteligencia operativa del Estado. Claro. ¿Sí? El cuarto viceministerio es toda la parte tecnológica. A eso se deberían dedicar. Y el quinto, para ver temas de narcotráfico. Entonces, están los 5 viceministerios, están los 5 viceministros que podrían hacer un trabajo extraordinario con una cabeza extraordinaria. ¿Sí? Pero lastimosamente, el Ministerio de Gobernación hoy todavía sigue siendo propietario de la TGW. ¿Qué tiene que hacer la TGW en el Ministerio de Gobernación? Claro. O del Diario de Centroamérica. ¿Qué tiene que ver eso? Pues, claro, es absurdo. ¿Por qué Helen Mack es la que ha cooptado desde el tiempo de la reforma policial que se llevó a cabo con Berché, cooptado al Ministerio de Gobernación? Porque tenemos que entender de que el que sentaron ahorita, que ilegalmente lo quieren sentar porque él no tiene las facultades y tiene un impedimento legal, este juez que ha sido partícipe del tema de las CICIG y de todo, por favor lean aparte de él, es una pieza clave también de Helen Mack. Entonces hoy por hoy tenemos a esta cabrona que ha destruido el Estado, ha sido participativa, es decir, inclusive puedo decir un autor intelectual de lo que está pasando, sigue en control del ministerio. Ahora, ya hablamos a detalle de la parte de seguridad, que es lo que más atañe al guatemalteco y más preocupa. Está la parte de UNOPS, está la crisis esta que mañana entran a ver una sesión permanente. La Contraloría ahí, hay que decirlo. El Contralor General, la denuncia que puso en el tema de UNOPS es seria. Total. Es total y absolutamente seria. Y hay que decirle a la gente qué es lo que va a pasar ahí. Le ordenan que no se paguen esos 943 millones. Eso fue el juez. Claro, sí. El juez ordena que no se paguen esos 943 millones de dólares. 110. Por eso, pero mira, pues se ordena, pero el contrato ya fue firmado. De manera ilegal por un ministro. Total. ¿Sí? Y esa firma, porque él tiene representación legal dentro del ministerio, esa firma a él lo adjudica como gente de Estado. Por lo tanto, el Estado de Guatemala ya tiene un compromiso. Y escuchen bien lo que va a pasar. Ya está firmado el contrato. El juez dice no paguen, vámonos entonces a un tribunal internacional, ¿sí? Y en el tribunal internacional va a decir, de todos modos el Estado de Guatemala tiene que pagar eso porque lo firmó un representante del Estado, vamos a tener que pagar de todos modos en el tiempo esos 943 millones sin producto. Es absurdo. Ahora te voy a decir por eso es que sí, eso de UNOPS es bien delicado. Es muy complicado. Y es muy delicado, ¿sabes por qué? Porque ahí hay cadena de mando. Y porque no podían haber firmado eso si sobrepasaba el 1% del presupuesto. Ahí va. Y entonces, ¿y quién autoriza eso? El ministro. ¿A dónde tendría que haber ido? Al Congreso de la República. ¿Y quién tendría que haberlo enviado? El presidente de la República. Es correcto. Ahí está una línea y esa es cadena de mando. Ahora te lo voy a meter porque te estás en todo lo correcto. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar del tema de UNOPS. Yo lo criticamos desde mayo de 2024. Hicimos un programa detallando el por qué no se debería hacer. ¿Dónde están los sobrecostos? Cuando uno mira ese contrato, hay 30 millones de dólares, Hugo, para contrato de asesores. Puta, si es medicina lo que necesitamos, no necesitamos asesores, que ellos lo pueden hacer a su forma.
tuvimos que dar 110 millones de adelantado para que los nenes de UNOPS comenzaran. Pero es que no podamos poner nenes de UNOPS. Es el hermano de Acéfalo, Martín Arévalo de León, el director regional de esa vaina, que por cierto tiene también complicaciones legales en otros países. Pero como él ya tiene 50 años de trabajar en UNOPS, entonces no es responsable de nada. Que también trabajó Acéfalo, vamos, Así dentro de sus pasantías que hizo este hijo de la gran puta allá adentro, porque nunca ha sabido trabajar este cerote de Acéfalo. Y yo te lo digo con todo respeto y a la audiencia con todo respeto, no se equivoquen en la próxima, por favor. Pero vámonos al día de hoy, porque hoy tenemos que tomar una decisión. Pero y es que va a haber próxima. Pero hoy, porque sabes que lo que yo estoy tratando de hacer, que el guatemalteco se levante, vos. El guatemalteco es luchador, hombre, y tenemos un mecanismo legal, una ruta legal para sacar a este hijo de la gran puta. Pero quiero regresar a UNOPS. Es el ministro el que lo firma, por eso tiene orden de captura. Porque era en contra de la Constitución, que dice la Constitución. Si excede el 1% del presupuesto de ese año, por obligación, tiene que ir al Congreso. Les guste o no, eso es lo que dice la Constitución. Si no les gustan, hagan una reforma constitucional que también está el proceso legal para hacerla. Por lo tanto, ahí está la ilegalidad. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que mucha gente no lo ha visto. Cuando vos haces un adendum, es decir, amplías el contrato, eso también tiene las mismas implicaciones legales. Estás ampliando un contrato que supera el 1% del presupuesto de la nación y por lo tanto ese adendum tiene la misma jerarquía legal, digámosle así, que el contrato original. ¿Vos sabes quién firmó ese adendum? No me digas, ¿quién fue? El ministro actual, Barnoya. María Santísima. Por lo tanto, 2 ministros. tenemos a un ministro delincuente. Ahí está el delito, señores, Ministerio Público, váyanlo a traer. Ahí está, porque él lo firmó. Y cuando ya, ahí están todas las implicaciones legales que hemos hablado con Hugo, no sería el pasado, pero como Semilla puede, ¿verdad? Es como el que me dice hoy que Gloria Álvarez puede ser presidenta sin tener partido. No, hombre, para eso existe la ley. Y eso que me lo dijo un abogado. La ley es clara, si te excede el 1% no se puede haber firmado. Hay implicaciones legales al respecto, pero cuando ya miramos el resultado de esa robo, porque no se puede decir de otra forma, le robaron a la salud de los guatemaltecos, o sea, gente se murió por esto, y se está muriendo, y se va a seguir muriendo por esto. Entonces empieza esa narrativa, que es la que más me preocupa ahorita. ¿Por qué? Porque eso es lesivo para el Estado. Estamos dejando 943 millones de dólares, 7,000 millones de quetzales, ahí. Con 7,000 millones de quetzales, Hugo, te puedes poner al día en la infraestructura de salud del país requerida, porque hoy el 37% de la población no tiene acceso a salud. Los puestos de salud no se dan abasto con la cantidad de población. Nuestra población de centros de salud, digámoslo así, porque hay una relación por parte de la OMS, es para una población de hace 49 años, 1976, y la población ha sido creciendo, pero la infraestructura no. Con 7,000 millones de quetzales hubiéramos podido ponernos al día con eso. Así es. Acceso a salud. Así es. Es decir, le robaron la posibilidad de esa madre de alguno de los cantones que vos seguramente has visitado a poder ser atendida de su hijo por alguna enfermedad, usualmente diarrea. Así es. Bueno, robaron eso, están matando gente, pero no están llegando los medicamentos. Los medicamentos están sobrevalorados. Entonces ahí tocamos hoy una cosa muy importante, porque ¿cuál es la narrativa ahorita de este gobierno? Usted no va a tener medicamentos por el MP. Está. A la puta. Ay, es que ahí, qué buen punto tocaste. Pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a Sí, ser pero eso posible, ese es un buen punto y la gente lo tiene que entender. Miren, el contrato fue mal firmado, fue mal hecho, el procedimiento no estuvo bien. Es algo que es ilegal y que va a tener consecuencias serias. ¿Sí? Pero ese es problema de quien lo firmó, por supuesto, de manera ilegal. Así es. Y el Contralor General hizo su trabajo, que es lo que debiera de hacer en todos y cada uno de los casos de este gobierno y de los anteriores, sin excepción, porque la Contraloría General de Cuentas es el órgano contralor. Eso quiere decir el que cuenta las costillas de la parte financiera y administrativa del Estado, que es de todos porque todos pagamos impuestos y todos somos los que mantenemos el salario de los 250,000 burócratas que hay en el país.
Entonces el Contralor hizo un extraordinario trabajo, hizo una extraordinaria denuncia Es correcto. y él no tiene la culpa del error administrativo y financiero de los ministros. El Contralor no tiene la culpa del error del presidente de no llevar eso donde lo tenía que llevar. Y entonces hoy es que es extraordinario el ejemplo que pusiste, porque te cambian el juego de palabras, te inventan una nueva historia, un nuevo cuento, la narrativa como figura literaria y la gente dice, sí, tienen razón. Y entonces ya están diciendo, ¿verdad? Porque ya empieza, los que estamos en esto viendo el tema de comunicación, vos sos experto en esto, Sí, es un pecado. ya terrible. empiezan a cambiar esa narrativa. Y entonces lo que hoy por hoy es el fiscal del pueblo, que se autodenomina el fiscal del pueblo, que es el fiscal Curruchiche, que está llevando a cabo el caso de UNOPS, porque él simplemente actuó una obligación constitucional que tiene que hacer. El monopolio de la investigación reside en el Ministerio Público. Y como fue un caso de que involucra, porque aparte de todo, estamos hablando de la parte jurídica, la parte de desabastecimiento, pero aparte de todo, hubo hueveo, pues, sobrevaloraciones en los medicamentos, no llegó el medicamento donde era. O sea, esto es una estructura directiva que utilizó este mecanismo de UNOPS, porque así es como están hueveando esta gente, tercerizando para que no se pueda fiscalizar la plata, que no tiene ni siquiera creatividad para eso. Entonces el acto es su obligación. Entonces ahora a él le están tirando a él la responsabilidad del desabastecimiento por una narrativa creada por esta estructura criminal que hoy por hoy nos está gobernando de una forma ilegal. Entonces ahí va a haber una complejidad, porque ahí en el tema de la salud, yo fui presidente de la Comisión de Salud, Hugo, y yo empecé a ver, es un tema que lleva mucho tiempo, tenemos un rezago, ya lo dije. Puestos de salud tenemos para una población de 1976, hace 49 años, ¿no? O sea, es un rezago. Y me voy a extender un poco, fíjate vos, porque vos hiciste un análisis muy bueno en el tema de seguridad, yo te lo voy a hacer en el tema de salud. ¿Vos sabes por qué tenemos como lo tenemos? Porque cuando estaba Minúa, que era previo todavía al gobierno de Oscar Berché, Minúa vino y nos sugirió, Minúa eran los gringos, era la misma mierda que fue la CICIG, solo que transformada, era una cosita para darle seguimiento a los malacuerdos de paz. Minúa dice, ¿saben qué? No hagan puestos de salud. Pero la OMS nos dice que tenemos que tener puestos de salud en base a tanta población y la tasa de puestos de salud por población es mundialmente aceptada. No hay necesidad. Miren, están estos organismos creados, los programas de extensión de cobertura. Contratemos a las ONGs para que sean ellas las que vayan a esas comunidades a vacunar. Entonces vienen estas entidades internacionales en su momento, nos crean los programas de extensión de cobertura, subcontratamos a ONGs, que tarde o temprano, ¿qué pasó? Se volvieron corruptas. Del billete que recibían, no todos iban a visitar a la gente, no todos iban a darle el primer nivel de atención, que eso era su competencia. Y por lo tanto tuvimos ese rezago, ya no crecimos en puestos de salud, llegamos a las PEC y en el tiempo del gobierno patriota, creo que fue en el año 2013-14, uno de esos dos, se determina que había corrupción y por lo tanto de un soplón ya no hay programas de extensión de cobertura. Y esa población, que en su momento era el 37.8% de la población, dejó de ser atendida. Eso no tenemos primer nivel de atención, todos van a los hospitales y lo único que hizo ahorita con este tema de UNOPS, este nefasto gobierno, fue pegarle el tiro de gracia a la salud de los guatemaltecos. No tenemos ni primer nivel de atención ni segundo nivel de atención y todo recae en los hospitales y la red hospitalaria, que es de 48 hospitales en el país, es un desastre. Es correcto. Entonces, ¿cómo te vas a sentir orgulloso de la dirigencia del país así como la hemos tenido? ¿Y sabes qué es lo peor? En el año 2001, el 21 de noviembre del 2001 o 2001 creo que fue, se creó la trilogía de leyes. Durante la presidencia del general Efraín Ríos Montt en el Congreso de la República. ¿Sí? La trilogía de leyes estaba conformada por la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización y el Código Municipal. Por delegación constitucional,
Los alcaldes son los responsables de la salud de la gente. Sí. Por delegación constitucional, los alcaldes son los responsables de la educación de la gente, del medio ambiente, de la vialidad y de la seguridad. Por delegación, eso quiere decir los presidentes han sido de verdad muy egoístas con el país, porque no han sido capaces de compartimentar el presupuesto y bajarlo y llevarlo a donde tiene que llegar. Y los alcaldes no han querido asumir la responsabilidad de la salud, de la educación, la vialidad, medio ambiente y seguridad que están contemplados en el Código Municipal por delegación constitucional en el artículo 68, 69, 70 y 79 del Código. O sea, cuando tú tenés letra muerta sin usar por falta de voluntad política, la gente tarde o temprano los tiene que juzgar. Y estos son los peores. Porque si tenés hoy, como tú bien decías, un 8% de ejecución presupuestaria, por Dios santo. En los programas de desnutrición crónica. En los programas de desnutrición crónica es absurdo. Es correcto. ¿Y sabes cuántas instituciones hay dedicadas a la desnutrición crónica? 17. ¿Y sabes cuántos resultados? Cero. Se sigue muriendo la gente, vamos. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra gestión desde la cabeza del organismo ejecutivo ha sido un desastre, porque no hemos terminado de entender cuál es el problema que tenemos en la gestión y en la facilitación de los procesos dentro de la administración pública. Por eso es que no puede llegar ningún improvisado en el próximo periodo electoral a postularse, probablemente sí, pero a gobernar ojalá que la gente no se equivoque. ¿Pero estás de acuerdo que este es el peor? No, sin ninguna duda. En 40 años este sí ha sido el peor gobierno. Sí. A los otros gobiernos los han atacado que porque son antidemocráticos, que porque son corruptos, que porque se meten dinero, por lo que sea los han... Pero, en realidad, nos quedamos sin líderes comunitarios reales que no sean comprados. Nos quedamos sin líderes comunitarios reales que estén pensando y que conozcan la realidad del país. Nos quedamos sin eso. Porque hoy en la política participa el que tiene pisto. Y esas son las cosas que con todo respeto, y perdona que aproveche la oportunidad, pero en Comunidad Elefante nosotros no permitimos eso. O te formás en la escuela del elefante o no jugás con nosotros. Porque por lo menos algo tienen que trasladarle a la gente, que es lo más importante. Si no te gusta la gente, no te metas a política, porque la gente está conforme. Son las personas las que conforman las naciones y son las personas las que transforman las naciones. Las instituciones debieran de estar únicamente al servicio de las personas generando procesos, pero hemos dejado de personalizar la realidad del país, la pobreza, la desnutrición, la inseguridad. No la personalizamos, ¿sabes por qué? Porque hasta que no nos llega a nosotros, no podemos concebir el dolor que sufrió la madre que ayer perdió a su hijo porque a alguien se le ocurrió meterle un par de balazos, o porque no fue atendido, o porque fue atropellado. O porque se huyeron los medicamentos porque alguien hizo un negocio con los medicamentos. Es correcto. Entonces, venimos... Ese es el estado que tenemos. Es un deterioro ya. Y han llegado a debilitar tanto las instituciones que ya son instituciones inservibles. Sacaba la vez pasada otra estadística que hoy por hoy gastan 4.55 en mantener a la burocracia, que yo le llamo la banda, porque ellos son una banda de delincuentes que si hoy sos amigo de Acéfalo o si le das el culo a Acéfalo, entonces te contrata como el camarógrafo con 30,000 quetzales o te contrata como una pseudoperiodista como Lourdes Hércules porque fuiste activista en su momento por 30,000 quetzales. Mientras que el guatemalteco está sufriendo para hacer eso. 4.55 para pagar eso, un quetzal para inversión. Entonces, hoy por hoy estamos en un estado así. Y mientras que esto siga pasando el tiempo, que no puede pasar un solo día porque esta gente llegó con pero fraude. Faltan, ¿sabes qué? Hay que decirlo con propiedad. Faltan 24 meses nada más. No, pero es que no podemos pasar un día. Yo no puedo permitir que sigan muriendo guatemaltecos. Se puede permitir yo tampoco que los puestos de salud no tengan medicamentos. Mira, pues yo tampoco quisiera. Pero hagamos una analogía y vámonos al deporte. Hagamos una analogía en eso. Yo tampoco quisiera esa realidad. ¿Sí? Si yo paso comiendo 10 días de manera consecutiva, así con mi genética y con mi sistema de ingestión, yo subo 20 libras en 10 días. ¿Sí? Esas 20 libras yo las tengo que bajar en un año.
Si yo como mal, si yo, Hugo Peña, como mal 10 días, subo 20 libras y tengo que bajar eso, lo puedo bajar en un año, esas 20 libras. Es lo mismo en el país, Luis. Hemos hecho tan mal los 40 años, los últimos 40 años, ¿sí?, que en serio necesitamos reordenar el proceso, porque no se puede borrar todo lo malo que se ha hecho en 40 años y en los últimos 2 lo peor, no lo podemos borrar de un solo pincelazo. Pero, ¿sabes por qué? pero sí lo puedes parar. Eso es distinto, eso es distinto. Si ya estás viendo que esta gente va a seguir destruyendo, si estás viendo que cada vez las cosas se empeoran más, si estás viendo que la gente cada vez se muere más, tenés que llegarlo a parar. Y existe una ruta legal para hacerlo. Yo no estoy diciendo que vayamos porque yo sí estaría con mucha capacidad y con mucha satisfacción de ir a sacar a ese hijo de la gran puta de la piscina de calefacción que está y meterlo del cuello al bote donde se merece. Pero legalmente hay una ruta. Y ya por hoy ya la adelantó. ¿Lo meterías a Renovación 1, a Fraijanes 2 o Fraijanes 1 o a Pavón? Se escapa vos. Se escapa vos. Pero como le gusta el camarógrafo, yo voy y lo siento en un poste para que no se pueda mover nunca más. Matado mucha gente, hombre, por su incapacidad. Sí, es triste. No se puede. Entonces hay una ruta. Yo sí, lo que trato de hacer acá es decir las cosas como son. Y exhorto al guatemalteco porque solo nosotros vamos a sacar adelante este país. Nadie más. No esperen a los gringos, no esperen a... Así es. Eso es un tema, esa es una reflexión que sí hay que hacer, Luis. Siempre. Solo somos nosotros. Somos nosotros. Nadie más. Estamos sobrediagnosticados y al final de cuentas el Chapín es cabrón, hombre. Sí, es echador de punta. Así es. Somos peleadores. Así es. Y hay un riesgo, mira vos, hay un riesgo terrible en la parte del manejo de los capitales. O sea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o sea, la banca internacional está feliz con que aquí vengan 24 mil millones de dólares en las remesas, porque fortalece la macroeconomía. Entonces, claro, el diagnóstico económico de estos bancos, ¿sí?, que son sangradores del hambre de la gente en los países latinoamericanos, lo que dicen es, no, hombre, la economía de Guatemala es una macroeconomía bellísima. Sí. Y entonces prestan, metamos más plata y meten plata y meten plata. Y no es por ahí el camino. O sea, es dinero de las remesas de 4 millones o 3.6 millones de guatemaltecos que tuvieron que salir del país por falta de oportunidades. Es una vergüenza. Vamos. Porque no hay inversión. Como guatemalteco no darle la oportunidad de porque salir. No, ellos son héroes. Son héroes. Los migrantes son héroes. Son héroes. Son los que mantienen la macroeconomía del país, pero esa macroeconomía es súper engañosa. Y ahí es donde el empresariado se presta al juego, porque esa macroeconomía les sirve a ellos para mantener el tipo de cambio del dólar y poder exportar e importar de manera más cómoda. Pero cuando esa macroeconomía, ¿sí?, baja al sistema bancario, mira lo injusto del sistema. Por eso es que el empresariado tiene que cuidarse, es el que más va a perder. Cuando eso baja al sistema financiero, lo transforman a quetzales y le dan a la gente al tipo de cambio los bancos. La gente va a sacar su pistillo que le mandó su hermano, su primo, su papá o el que sea. ¿Y a dónde lo lleva? Al consumo nuevamente. ¿Cuál es el consumo? Los que venden el pan, los celulares, las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son ellos? Los mismos que están exportando e importando. Entonces, ¿quién va a querer acabar eso? Muy pocas manos. Por eso es que defienden lo que está pasando en el país. Por eso es que nosotros, en este caso, con los 40 años que yo tengo de experiencia, la única manera en la que vamos a sacar al país adelante en temas económicos es produciendo en el país, es invirtiendo en el país, es sacando el pisto, la decisión política, la decisión estratégica de la ciudad de Guatemala y trasladarlo a las comunidades para que desarrollemos el talento nacional. Cuando yo te digo que nos han estado gobernando al revés, te lo pregunto. El desarrollo turístico del país, nuestros lagos, nuestras ruinas, nuestro senderismo, todo eso, nuestros mares, ¿está en la ciudad de Guatemala o está fuera de la ciudad de Guatemala? Está fuera, pero lo tenemos desatendido, porque todo se maneja desde aquí. El agua.
nace en la ciudad de Guatemala. El agua nace en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, nace en la zona 2, no. El agua nace en las montañas más altas del país y las tenemos reforestadas. Tenemos las cuencas de los ríos cuidados. Tenemos un proceso de formación en las escuelas para cuidar el medio ambiente del país. No existe. Porque el origen del problema está en la escuela, en la cultura. Desde ahí viene la deformación. Y entonces no tenemos agua, no cuidamos el agua. En 15 años esta ciudad va a tener que buscar a dónde ir. ¿Sí? Entonces todo el tema del agua se decide en la ciudad de Guatemala. Centralistas, desarrollo minero. ¿Sí? ¿Acaso que las minerías aquí en la ciudad de Guatemala? Pues no, eso es afuera, pero se decide aquí. Y así sucesivamente, desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, o sea, todo lo que nos podría hacer ricos y potencia mundial se decide en la ciudad de Guatemala. Y la ciudad de Guatemala es bonita en el casco urbano, pero en sus cinturones de pobreza hay crisis, hay dolor y ausencia de servicios. No hay transporte, no hay vialidad. Estamos 4 horas diarias en el tránsito, es un pecado. ¿Por qué? Simplemente porque no se le ha dado la gana a los políticos de hacer las inversiones y de compartimentar el presupuesto para que la gente empiece a decidir y crecer económicamente de manera regional. Es absurdo, es al revés. Y por eso te digo, este es el peor gobierno, pero han sido 40 años en donde el país ha sido gobernado en una manera en la que al país y a nuestros hijos y a nuestros nietos no le conviene porque no hemos generado desarrollo. Te dices que nos están gobernando al revés, yo digo que nos están gobernando con el culo y más es la verdad. Y le pegaste porque sí es cierto. Dijiste otra cosa que yo quiero que, dentro de muchas cosas, rescatar. Los políticos, para hacer política necesitas dinero, pero no dinero del narcotráfico. Como Roberto. Delicado. Complicadísimo, muy complicado. De este episodio se sacan muchas cosas, Hugo. Y yo, primero, te exhorto a que no mires en el 2027. Hay que verlo, claro, por supuesto. Pero hoy lo que necesita Guatemala, en la falta de liderazgo, es gente que estamos en esto, es que hablemos las cosas frontal, que salgamos a gritar la realidad, que miremos salidas. Yo no, Guatemala, creo, yo no, muchos guatemaltecos no aguantan de aquí al 2027. Ahorita no están de verdad. Que cuando tenés el agua acá no puedes pensar más allá del día a día. Y esta gente les está destruyendo el día a día a mucha gente. ¿Para qué van a utilizar los saldos de cajas del año entrante? Con la ineficiencia de hoy, ¿para qué van a utilizar? Van a tener 60,000 millones de quetzales el año entrante en caja. Muy probablemente. Y la gente tiene que saber, ¿sí?, que ese saldo de caja que no se utilizó este año, el próximo año lo pueden utilizar en cualquier cosa. ¿Y cuál va a ser en lo que lo van a utilizar? En la inhabilitación mental de la gente, porque no le permiten pensar si le regalás pisto a la gente. A la gente no le podés regalar dinero. A la gente la tenés que formar, guiar para que sea productora y para que le sude y se disfrute su trabajo y se lo gaste en lo que la gana le dé. Pero no tenés la burbuja de que te está viendo el futuro. Estás proyectando la realidad. Es correcto. Entonces, si estás proyectando esa realidad, que van a tener 42,000 millones de quetzales, un saldo de caja que nunca ha llegado, eso es lo que tenemos ahorita. Va a subir y yo comparto con vos a 60. Una cosa es, puta madre, es demasiado billete. Si ya estás previendo esa proyección y que estos hijos de su madre van tras eso, porque han demostrado una y otra vez que su tema es la destrucción. Mucha gente, es que pobrecitos son brutos, no. El bruto de la clase siempre es, ay, pobrecito, el bruto, no. Estos son unos hijos de la gran puta que vinieron a destruir con un plan macabro, a venir a sacarle lo más posible a lo que queda de Guatemala. Y si ya estás previendo eso, hay que darles en la nuca. No esperemos, porque si no el 2027 va a ser un año sumamente complejo competir en términos iguales, llegarle a la gente con esas propuestas, porque vas a tener saldos de caja de 60,000 millones o el narcotráfico metido hasta la nuca. Y contra eso va a ser muy complejo competir, Hugo. Si ya estás previendo eso, lo que tenemos que hacer es ahorita levantar voz. Es ahorita hacer esos cambios. Es ahorita exhortar, a la mayor cantidad de gente y tomadores de decisión para decir, hasta aquí llegamos. Existe una ruta legal que ya está puesta, que lo que hay que hacer es ejecutarla. No permitamos más shows de 9 minutos de este imbécil dando declaraciones.
No permitamos más a esos actores que ya sabiendo que lo que están haciendo es destruyendo y coayudando a la destrucción, a que sigan actuando. Hoy por hoy nos toca a nosotros y no podemos esperar, y creo que en eso también estamos de acuerdo, a que los gringos nos vengan a decir que no, somos nosotros. Ha sido un programa enriquecedor platicar con vos, Hugo. Hay que tener mucho cuidado. Hace unos días salieron un audio, después de esto va a salir otro audio. Una colita que se quedó ahí y van a seguir saliendo más al respecto de este narcotraficante Roberto Arzú. Pero él, usémoslo de ejemplo, porque lo que va a parar pasando es de que gente como él va a tratar de emerger, a tratar de confundirlo a usted guatemalteco y a que entendamos de que hoy por hoy tenemos que tomar una decisión, la decisión es nuestra, de nadie más. Salvar a Guatemala depende de los guatemaltecos, de nadie más. Como yo siempre lo he dicho, entre casaca a casaca, la verdad se saca. Y cuando tengan duda, cruce a la derecha. Feliz noche. Paquiño, vos, por favor, vos no lo mezcles, vos. Yo, de verdad, vos, te lo suplico. Yo no te voy a quedar mal. Te lo he pedido, vos, te he suplicado 20 veces, vos, por favor. No me hagas esto, vos. Te lo suplico de cabalmente. Yo soy el que te está haciendo eso. Sí, mira, pues yo desde el año pasado estoy esperando mi dinero y vos por $15,000 te estás muriendo, hombre. AZTV, Libertad Televisión.